Nos encontramos en un escenario que ha ganado una intensidad notable en las últimas horas, a pesar de ser un panorama que se ha gestado durante años en Venezuela. La situación se vuelve aún más delicada a medida que figuras clave como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello enfrentan amenazas serias, lo que ha generado especulaciones sobre una posible intervención extranjera. Este ambiente tenso ha incrementado la presión sobre el liderazgo militar del país, que ha estado bajo el control de una cúpula de militares chavistas durante décadas. La figura de Vladimir Padrino López, a menudo comparada con una dolencia recurrente que parece mejorar para luego reaparecer con más fuerza, refleja la inestabilidad y la persistente corrupción que prevalece dentro de las filas militares. Suscríbete solo si amas a Venezuela y quieres que el régimen caiga. El contexto político y militar de Venezuela se encuentra en un estado de alta volatilidad y tensión, caracterizado por la repetición de tácticas que, aunque antaño fueron eficaces, hoy parecen obsoletas y gastadas. La incapacidad de la élite militar y política para adaptarse a las realidades cambiantes del país ha generado un estancamiento profundo, en el que las maniobras de bajo nivel y las estrategias de antaño no logran más que agravar la ya de por sí crítica situación. Dentro de este clima, destaca la figura del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, cuya reputación ha quedado marcada por rumores que lo vinculan con actos de corrupción y malversación de fondos. Estos rumores, alimentados por la percepción generalizada de que es un actor criminal en el seno del régimen, han incrementado la desconfianza dentro de las Fuerzas Armadas, lo que a su vez ha generado fricciones internas en cuerpos clave como la Guardia Nacional Bolivariana, GNB. Dichas tensiones han llevado a especulaciones sobre una posible fractura dentro del estamento militar, lo que algunos analistas no descartan como un preludio a un golpe de Estado en el futuro cercano. En este contexto complejo y volátil, aparece la figura de Erik Prince, un empresario y estratega militar estadounidense conocido por su experiencia en conflictos internacionales. Prince podría estar evaluando la posibilidad de intervenir en Venezuela, percibiendo el creciente descontento entre los militares como una oportunidad para expandir su influencia. Las posibilidades de que actores externos como él intervengan en la crisis interna venezolana no pueden ser desestimadas, especialmente en un momento en el que el régimen parece tambalearse bajo el peso de sus propios fracasos. Mientras tanto, Diosdado Cabello, uno de los principales referentes del chavismo y un actor con considerable influencia política, también enfrenta una situación difícil. A pesar de su poder, no ha sido capaz de ofrecer soluciones que realmente aborden los problemas estructurales que aquejan al país. Cabello, al igual que Padrino López, parece atrapado en un ciclo interminable de maniobras políticas que, si bien le permiten mantener su posición en el corto plazo, no ofrecen ninguna salida viable a largo plazo para la crisis que enfrenta Venezuela. Estamos, por tanto, en un punto de inflexión crítico en la historia reciente del país. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían alterar de manera significativa el curso de la nación. Tanto la comunidad internacional como los propios venezolanos deben mantenerse vigilantes y analíticos, ya que es esencial diferenciar entre los movimientos tácticos de los actores políticos y las oportunidades genuinas para el cambio. La situación actual es extremadamente compleja, y su desarrollo requiere una atención constante para comprender las dinámicas subyacentes, así como sus posibles repercusiones no solo a corto plazo, sino también en un horizonte más amplio. Las fuerzas en juego son numerosas y diversas, y cualquier desenlace tendrá consecuencias profundas no solo para Venezuela, sino también para la región en su conjunto. La incertidumbre reina, y el destino del país pende de un hilo, con el potencial de que las tensiones internas estallen de manera dramática, alterando el equilibrio de poder tanto dentro como fuera de sus fronteras. Suscríbete solo si amas a Venezuela y quieres que el régimen caiga. A medida que Nicolás Maduro navega por un clima político cada vez más volátil, se enfrenta a un desafío de proporciones colosales, marcado tanto por la presión interna como por las crecientes tensiones internacionales. Los problemas que amenazan su liderazgo ya no son solo de naturaleza doméstica, sino que están adquiriendo un cariz geopolítico que complica aún más el panorama. Las amenazas, muchas de ellas con implicaciones globales, parecen precipitarse rápidamente, intensificando la sensación de crisis que se cierne sobre su gobierno. En medio de este torbellino de desafíos, una figura clave destaca, pero no por sus acciones decisivas, sino por su desconcertante inacción: Vladimir Padrino López. Padrino López, quien ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares del régimen, se encuentra ahora en el ojo de la tormenta, no solo por su pasividad en un momento crítico, sino por las graves acusaciones que lo rodean. Dentro del ejército, una institución que históricamente ha sido un baluarte del chavismo, las voces de descontento crecen, alimentadas por denuncias de corrupción.
se le señala a Padrino como responsable de la apropiación indebida de fondos destinados a los leales al régimen, lo que ha generado un resentimiento profundo y cada vez más evidente. Este malestar no solo se manifiesta en rumores que circulan en los pasillos del poder, sino también en conversaciones privadas entre las élites militares y, ocasionalmente, en declaraciones públicas veladas. Ante esta situación, Maduro, que hasta ahora había mantenido una relación estrecha con Padrino López, parece estar reconsiderando su postura. Según informes, el presidente estaría redactando una carta personal dirigida a su ministro de Defensa, un documento cargado de frustración, en el que plasmaría su descontento por la gestión militar y exigiría acciones inmediatas. Este mensaje, de materializarse, podría marcar un antes y un después en la relación entre ambos, por extensión, en el equilibrio de poder dentro del gobierno. Maduro sabe que no puede permitirse la inacción en un momento en el que su gobierno está siendo desafiado tanto desde dentro como desde fuera. La carta, por tanto, no solo sería una expresión de desilusión, sino también un llamado desesperado a la acción o, en su defecto, a la rectificación. Este intercambio entre Maduro y Padrino López no es solo una cuestión interna, tiene el potencial de reconfigurar el futuro político de Venezuela. Estamos ante un punto de inflexión histórico, donde la evolución de las tensiones dentro del régimen podría determinar el curso de los acontecimientos en los próximos meses. Si bien las fuerzas opositoras han intentado aprovechar este momento de fragilidad, la verdadera batalla se libra en los corazones y mentes de aquellos que hasta ahora han sido los más leales al chavismo. El ejército, que durante años fue el garante de la estabilidad del régimen, se enfrenta a su propia crisis de confianza. En el escenario internacional, los ojos del mundo están puestos en Caracas. Gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y actores regionales observan de cerca cada movimiento, conscientes de que lo que ocurra en Venezuela podría tener repercusiones más allá de sus fronteras. Para la comunidad internacional, el desenlace de esta crisis podría alterar el equilibrio de poder en la región, mientras que para el pueblo venezolano, representa la esperanza, o la desesperación, de un futuro más estable. La situación es extremadamente delicada. Cada decisión que se tome en los próximos días, ya sea por parte de Maduro o Padrino López, podría inclinar la balanza hacia un desenlace impredecible. Lo único seguro es que Venezuela se encuentra al borde de un cambio significativo, y todos los actores involucrados, tanto dentro como fuera del país, están conscientes de la magnitud de este momento histórico. En este complejo y turbulento escenario, resuena con particular fuerza un eco del pasado, evocando figuras emblemáticas que han dejado una huella profunda en la historia de Venezuela. Entre estas figuras, destaca con claridad la presencia casi mítica de Simón Bolívar, el Libertador, cuya imagen y legado se han entrelazado a lo largo de los años con la narrativa de la lucha por la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Las recientes declaraciones de líderes venezolanos, cargadas de un intenso fervor patriótico, no son sino un reflejo de ese pasado heroico. Estas invocaciones no solo apelan a la resistencia frente a la adversidad, sino que también reavivan el sentido de un destino compartido, de una nación que ha sido forjada en el crisol de la lucha por la libertad. Este clima retórico, que apela a la memoria de Bolívar y a los valores que él representaba, encuentra su máxima expresión en la presentación de planes de defensa como el denominado Plan Independencia. Este plan, que ha sido divulgado como una estrategia clave en la defensa del territorio venezolano, particularmente en el estado de Miranda, subraya la importancia de fortalecer tanto moral como militarmente a la población. No se trata únicamente de preparar a los ciudadanos en términos de defensa armada, sino también de cultivar una conciencia colectiva que esté dispuesta a luchar hasta el último aliento por la preservación de la patria. En este sentido, el Plan Independencia es más que una mera táctica militar, es un llamado a revivir el espíritu libertario de Bolívar, recordando su compromiso inquebrantable de luchar por la independencia, sin importar el costo o las dificultades. El ambiente que rodea estos llamados a la resistencia y a la defensa de la patria es decididamente combativo. Las alusiones constantes a la necesidad de estar preparados para enfrentar cualquier amenaza, ya sea interna o externa, se ven amplificadas por un creciente malestar dentro de las filas militares y políticas del país. Esta atmósfera de tensión no solo está alimentada por la retórica patriótica, sino también por la realidad de una creciente fractura dentro de las instituciones del Estado. Uno de los puntos neurálgicos de esta crisis es la figura de Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa, quien ha sido señalado como uno de los responsables directos de la progresiva degradación de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Padrino López ha sido objeto de duras críticas, no solo desde sectores opositores, sino también dentro del propio chavismo, que lo acusan de haber permitido, e incluso facilitado, una corrupción endémica dentro de las Fuerzas Armadas. Los rumores sobre robos y desvíos de recursos destinados a las tropas han circulado insistentemente, manchando aún más la ya deteriorada reputación del ministro. A medida que estas acusaciones se intensifican, la indignación dentro del ejército también crece. Cada vez son más los oficiales que, ya sea en conversaciones privadas o en declaraciones públicas, manifiestan su descontento con el estado actual de las Fuerzas Armadas, señalando que la corrupción y la falta de liderazgo están minando la capacidad de Venezuela para defenderse eficazmente. La degradación de las Fuerzas Armadas, atribuida en gran parte a la gestión de Padrino López, no solo ha afectado la moral dentro del ejército, sino que también ha debilitado la cohesión entre los militares chavistas, quienes antes se presentaban como un bloque monolítico de poder. Esta ruptura interna ha generado serias preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, ya que una fractura significativa dentro del aparato militar podría desencadenar un golpe de Estado, al menos, una pérdida de control sobre ciertas regiones del país. En medio de este descontento creciente, el propio Maduro ha intentado mantener una imagen de control y autoridad, pero cada vez le resulta más difícil ocultar las fisuras dentro de su propio régimen. En el contexto internacional, mientras tanto, se desarrollan una serie de movimientos estratégicos que podrían influir profundamente en el destino de Venezuela. La figura de Erik Prince, un controvertido estratega militar estadounidense y exdirector de la compañía de seguridad privada Blackwater, ha comenzado a ganar relevancia en este escenario. Prince, conocido por su capacidad para operar en entornos complejos y políticamente volátiles, podría estar viendo en Venezuela una oportunidad para intervenir indirectamente, aprovechando el descontento dentro de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo sus propios intereses. La posibilidad de que actores extranjeros, ya sea a través de intermediarios como Prince o de manera más directa, busquen capitalizar el caos en Venezuela ha sido una preocupación latente, y en este momento, parece estar más cerca de convertirse en una realidad tangible. A medida que estas fuerzas internas y externas convergen, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas tendrán un impacto no solo en el futuro inmediato del país, sino también en su posición dentro del escenario geopolítico global. Un paso en falso, una maniobra política equivocada o un conflicto militar mal gestionado podría tener repercusiones desastrosas, no solo para el gobierno de Maduro, sino para el pueblo venezolano en su conjunto. Cada acción parece estar cargada de un peso monumental, y cualquier decisión podría inclinar la balanza hacia un desenlace impredecible. El mundo observa con atención este tablero de ajedrez político, donde cada movimiento puede desencadenar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles. Las principales potencias internacionales han adoptado diferentes posturas frente a la crisis en Venezuela, y aunque algunos gobiernos han sido más vocales en sus críticas hacia el régimen de Maduro, otros han optado por una estrategia de espera, evaluando cuidadosamente los acontecimientos antes de tomar una posición definitiva. No obstante, es evidente que Venezuela se ha convertido en un punto focal dentro de las dinámicas de poder globales, y que cualquier cambio significativo en su estructura de poder podría tener ramificaciones que trasciendan sus fronteras. Para el pueblo venezolano, este es un momento de gran incertidumbre. Mientras algunos sectores mantienen la esperanza de que el cambio está a la vuelta de la esquina, otros temen que el país esté al borde de un conflicto prolongado que podría sumirlo aún más en el caos. La situación es volátil, y las líneas entre aliados y enemigos son cada vez más difusas. En este complejo laberinto de intereses y lealtades, cada movimiento, cada decisión y cada palabra tienen el potencial de alterar drásticamente el curso de la historia. El destino de Venezuela, y quizás de toda la región, pende de un hilo, y el desenlace de esta crisis aún está por escribirse.